sin señal. ¿Qué significa para nosotros estar sin señal? Desconectado. Sin señales, sin la posibilidad de acceder a nada en el teléfono. Hoy día la gente se muere sin teléfono. Sin señal se llama la palabra de hoy. Sin señal. Diga conmigo, sin señal. 1, 2, 3. Sin señal. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado alguna vez que andando en la calle estamos esperando la llamada de alguien, un mensaje, un WhatsApp, algo importante, y de repente miramos el teléfono y se nos olvidó cargarlo? 1% de batería. O, peor aún, ¿cierto? Estamos en una conversación importante y no logramos entender lo que el otro dice porque no hay conexión. Empezamos sin señal. Y justo nos estaban dando algo importante, una información relevante, y quedamos, ¿qué me dijo? Así que eso pues, ¿ya? Y ahí esa parte se escucha clarísimo. Está reservando una hora médico y le dan toda la información y no escucha nada. Y escucha solamente el precio. Entonces uno se pone nervioso y empezamos a agarrar el teléfono y hacemos un montón de cosas y buscamos para que agarre señal. Lo iniciamos, ponemos modo avión. ¿Qué no le hacemos al teléfono? ¿Por qué? Porque necesitamos conectarnos, necesitamos recibir esa información. Ahora, si estamos sin batería, bajamos todo el brillo de la pantalla, cerramos aplicaciones, hacemos lo imposible con tal de no quedarnos desconectados. El teléfono sin señal no sirve para nada. Ni para ver la hora a veces. Puede ser el mejor modelo, el último, el más inteligente, porque estos se llaman teléfonos inteligentes. Smartphone. Smart significa inteligente. Hay algunos más tontos que otros, pero bueno. Por más que sea de tecnología avanzada, no logramos sacarle un uso si está desconectado o si no tiene energía. Ahora, se puede ver muy bonito, pero aislado, desconectado, es inútil. Y los cristianos somos como el teléfono en ese sentido. Desconectados podemos ser muy bonitos, pero nos volvemos suena fuerte decir inútiles, pero perdemos la capacidad, bueno, digámoslo así más bonito, perdemos la capacidad de ser efectivos. Y Dios nos llamó a ser la sal de la tierra. Dios nos llamó a ser la luz del mundo. Dios nos llamó a ser sus hijos, hombres y mujeres con propósito, con una identidad clara. Águila y no pollo, ya no sigo. El Señor nos llamó para ser útiles, cabeza y no cola. Dios nos llamó para cumplir su obra, su sueño aquí en la tierra, y sin conexión nos volvemos como un teléfono muy lindo, pero sin sentido. Entonces, dentro del diseño de Dios, el diseño que Él hizo para el hombre es un diseño muy especial. Lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Lo hizo parecido a Él. El hombre, al igual que Dios, es un ser trino o tripartito. Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos diseñados para vivir
con el 100% de carga. Fuimos diseñados para vivir siempre conectados. Él nos creó así. Dentro de su diseño es que siempre nosotros tuviéramos un enlace con Él. Por eso nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Normalmente el hombre le da mucho énfasis a la parte corporal. Y al cuerpo le damos demasiada atención. A todo lo que nos pasa, al alma también, ¿cierto? Al alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Le damos un espacio fuerte en nuestra vida. No es que yo cómo me siento, cómo veo, cómo vivo, el yo. Pero el espíritu no lo conectamos siempre a la fuente. Y dentro del plan de Dios es que tú y yo permanezcamos siempre en conexión. Cuando entra el pecado al Edén, luego de la creación del hombre, Adán y Eva, ¿cierto? Entra el pecado, se contamina la raza humana, pero también se pierde la conexión. Dejamos de estar en la gloria. Dice el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos. Le voy a mostrar qué significa estar destituido. Para eso necesito la colaboración de alguien que me traiga una silla. Tráigame una silla que no esté ocupada. Aquí llegó una, pero me trajo la suya, hermano Cristian. Ya, cámbiense la silla, si no ven, el hermano Cristian va a estar de pie todo el rato. Y ahora necesito un voluntario. Hermano Cristian. El hermano Cristian, no se me siente, espéreme. Vamos a usar la silla, pero no para sentarnos. Imaginemos que esta silla es un podio de honor. El hermano Cristian está siendo hoy día reconocido como el ganador. ¿Cierto? Se ganó el primer lugar. Entonces, para recibir su premio, yo lo voy a hacer, ¿se puede subir acá arriba? ¿Sí? Yo lo voy a hacer subir al podio y mirar hacia allá. Ganó España, ¿no? Se me ponga carnal, pastora. Entonces usted está ahí en una posición diferente al resto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ganó. Lo vamos a reconocer. Le vamos a entregar un galardón, ¿cómo se llama esto? Una medalla, algo. Él está constituido vencedor. Cuando el hombre fue creado en Edén, Dios le entregó su gloria, que es lo mismo que este reconocimiento, le dio una posición espiritual. El diseño original de Dios es que el hombre, el ser humano, fuera relacionado con Él, que estuviera siempre en contacto, en conexión. Pero luego del pecado, lo que dice Romanos, creo que 3:23, no, ese es porque la paga del pecado es muerte. ¿Ah? Sí, esa es por cuanto todos pecaron, 6:23, 6. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, esa es 6:23 y la 3:23 pasa más tarde. Es que esto no estaba en el libreto. Esa es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ok, usted pecó, bájese al tiro de ahí. Eso es destitución. Pierde su lugar de privilegio. Cuando nosotros pecamos en Adán, porque de ahí de la raíz de Adán viene toda nuestra contaminación del alma, ¿cierto? Se nos quita la posición, pero también la desconexión. Pásame su teléfono. Vaya a sentarse, hermano. Supongamos que, se lo voy a entregar al tiro. Supongamos que el teléfono representa la capacidad o el sistema de conexión, ¿cierto?
¿Qué es lo que pasó? Gracias, hermano Cristian. Un aplauso para el hermano Cristian. ¿Qué es lo que nosotros experimentamos cuando estamos desconectados? Hay un problema con la señal, con la dirección. La esencia de Dios ya no está en el ser humano. Ya no podemos vivir como Él es o como Él quiere que lo hagamos. No podemos entender sus direcciones y nos pasa lo mismo que cuando usted busca una dirección en el mapa, en el Google Map, pero si no tiene señal, no va a llegar al destino. ¿A quién? No sé si usted ha ido conduciendo, pero justo se quedó sin señal en una parte que tenía que doblar. Y ahí pasó de largo porque la cosa no le avisó. Y se actualiza después. De hecho, hay un mensaje en el teléfono que dice, se perdió la señal del GPS. Cuando el pecado entra, la humanidad sufrió una desconexión y eso dañó nuestra alma. ¿Qué es el alma? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y esa naturaleza caída, ese pecado en toda la raza humana, hace que nosotros vivamos debilitados, que estemos propensos a operar aislados del poder de Dios, de la esencia de Dios, de su palabra. Entonces usted ve a cualquier persona que no conoce al Señor y siguen viviendo. Pero ¿cómo se les ocurre? Cada quien hace lo que le parece. Nadie sigue la dirección de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos le dan gracias al Señor porque ya no son de ese club? Levanten la mano todos los que en algún momento fuimos de ese club. No conocíamos al Señor. No podíamos escuchar su voz. Pero hoy día, ustedes que no eran pueblo, dice la Escritura, ahora somos pueblo de Dios. Es muy bonita esa canción. Somos el pueblo de Dios. El problema es que cuando estamos desconectados, operamos no en el Espíritu de Dios, en la forma de Dios, y empezamos a funcionar en nuestra alma, en nuestras emociones, en lo que la Biblia denomina la carne. La carne no es el cuerpo solamente. La carne a la que se refiere la Biblia es la combinación de nuestra mentalidad anterior, nuestra raza humana y nuestra capacidad de movernos en el cuerpo. Las emociones, el alma, todo está metido ahí en la carne. Cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la carne, hace como una separación entre el hombre espiritual y el hombre que se sujeta a lo que le dictaminan sus emociones, su alma, y se transforma en un hombre carnal. Entonces hay una diferencia. Y yo quiero hablarles hoy acerca de este problema. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia llama carne es un enemigo latente con el que luchamos todos los días. El peligro no es solo para el que anda en el mundo. El peligro es para nosotros los que llevamos un buen tiempo ya en la iglesia. A veces pensamos que nuestra carne ya se volvió buena. La enchulamos un poquito, la peinamos, la ponemos bonita. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer con ella. Y no es arreglarla. ¿Qué hay que hacer con la carne? Crucificarla. Tenemos que matarla. Entonces, a veces pensamos que ya nuestra carne no es un problema porque estamos bien. O nos sentimos más espirituales. Y bajamos la guardia, nos quedamos desconectados a veces de Dios por otras razones. Nos vamos a veces enfriando un poquito nuestra búsqueda de Dios. Y lo que pasa es que cuando tú y yo dejamos un poco a la carne sentirse libre, se toma demasiadas atribuciones.
Ese es un gran problema. Porque ¿quién cuando viene el Señor no decide y no quiere, yo quiero cambiar? Ahora quiero ser distinta o distinto. Ya no quiero vivir como vivía. Por algo vine a Cristo. ¿Cierto? Pero ¿por qué nos cuesta tanto avanzar a veces? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir al Señor? Es producto de nuestra carne. Y yo quiero que hoy día entendamos algo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces, esto es una alerta, porque si el apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, tenía problemas con su carne, ¿qué nos queda a nosotros? Quiero que me acompañe a la escritura. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, porque la carne muestra sus garras de formas muy, muy fáciles de identificar. A través de algo que la Biblia determina como las obras de la carne. Gálatas 5:16. Tengo otra cosa yo aquí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Puede ser 19, que di vuelta el número. Sí. Ahora sí. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy día vamos a evaluar si nuestra vida espiritual está conectada al Señor o está conectada siguiendo la ruta que traza la carne. Porque el problema es, al igual como el ejemplo que yo les ponía, cuando estamos en el Espíritu, caminando, guiados por el Espíritu, tenemos una dirección clara. Pero cuando perdemos la conexión y se nos levanta esta carne, somos igual que el teléfono que da una dirección errónea. Nuestras emociones nos traicionan. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás hablamos de las emociones, cómo guían, cómo nos perturban a veces? Eso está relacionado. Entonces, vamos a evaluar eso, si estamos conectados o estamos sin señal. ¿Quieren saberlo? Porque aquí no se trata de juzgar ni decir, hermano, usted es un hermano espiritual o usted, hermana, es una hermana carnal. No, vamos a ver a la luz de la Biblia si estamos conectados o nos desenchufamos un ratito. ¿Ya? ¿Están preparadas y preparados? Lo primero que tenemos que saber es que hay interferencias en la ruta y esas son las obras de la carne. Cuando el teléfono se queda sin señal o un dispositivo cualquiera, ¿cierto? Los sistemas de navegación que son el GPS no funcionan correctamente, no dejan de funcionar del todo. Usted igual sigue teniendo el mapa, pero si busca una dirección no se la da. No tiene la información actualizada. Usted quiere tratar de entrar a Google, a Internet, a buscar algo y no sale nada. Envía un mensaje y no se va. Le mandan un mensaje y a usted no le llega. La conexión es el problema. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. Cuando perdemos la señal del cielo, dejamos de tener claridad en la dirección hacia donde tenemos que ir. Entonces nos enfrentamos a decisiones mal tomadas. Entonces nos enfrentamos a situaciones en las que entramos y sabemos muchas veces que no tenemos que ir ahí, pero como nuestra carne está al volante, él dice, va uno más, échale nomás. Un poquito no te hace nada. Una raya en el agua, un pelo en la sopa. La carne aconseja, pero aconseja mal. Guía, pero te guía a un precipicio. Entonces, lamentablemente, cuando no podemos oír la voz de Dios, recibimos una dirección distorsionada, con interferencias. Yo uso audífonos para escuchar la música que ustedes escuchan por ahí.
Y hay una particularidad en los equipos que son inalámbricos, que son distintos. Ahora junto con David estábamos resolviendo algo. Este equipo recibe una señal sin la necesidad de estar conectado por un cable, ¿cierto? Pero cuando yo tocaba adelante, antes de empezar la reunión, tenía un ruido. Y tocaba ahí, y sonidos extraños. Eso es una interferencia. Escuchas, pero no claramente. Y la carne te va a dar indicaciones con interferencias. Te va a hacer sentir cosas que no son del corazón de Dios. Te va a enseñar a actuar de manera que te confundas. Y nos pasa. Por eso es que tenemos que hoy día aprender que al estar conectado con el Señor es la única manera de poder vencer este enemigo, que es un enemigo latente. El pasaje que nosotros leíamos nos habla de las obras de la carne, nos muestra un mapa tremendo de hacia dónde nos arrastra la carne cuando nos desconectamos de la fuente, que es el Espíritu Santo. Manifiestas son las obras de la carne y empieza a enumerar un montón de faltas y pecados, algunos graves a nuestros ojos, otros un tanto más piola. Pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Y tu alma se contamina tanto con una mentira como con un adulterio. Si tú robas, eres tan pecador como el que ofende a alguien diciéndole, tú eres ba. Misma situación, mismas consecuencias. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces, cuando estamos desconectados de la voz de Dios, no podemos recibir la dirección del Espíritu Santo, empezamos a guiarnos por nuestra propia opinión y empezamos a escuchar la voz de nuestra carne. Y estar sin señal nos lleva inevitablemente a separarnos de Dios para seguir hacia el mundo y sus pasiones, porque la carne siempre nos va a querer arrastrar para allá. A lo que vivimos antes, a lo que tu cuerpo conoce, a los vicios, a las situaciones, a las relaciones, a la forma en que tú vivías antes. Cuando Dios te rescató de allí, quiso hacer un borrón y cuenta nueva. Dice la Biblia que su perdón es tan extenso y tan enorme y tan tremendo, su misericordia es tan fabulosa que todo lo que tú viviste desde antes de conocerlo hacia atrás, Él no lo recuerda para usarlo en contra tuya. Lo perdona, te lava, te limpia, te santifica y comienza a caminar contigo. Pero cuando tú y yo dejamos de estar conectados con Él, automáticamente tu carne te traiciona y te hace dar media vuelta y te enfila de nuevo a todo lo que vivías. ¿Cómo vivías y con quién lo vivías? Conozco miles de casos de personas que dicen, pastor, es que dejé de ir a la iglesia y ahora me puse a fumar de nuevo. ¿Y por qué? No lo pude evitar. Es que mi cuerpo, mi mente, mi alma, la mujer que tú me diste. Excusas. El problema aquí es la carne. Cuando Pablo el apóstol dice, oiga, ponga atención, oiga, escuche, ojo, las obras de la carne son fáciles de reconocer. Dice, manifiestas son. Todo lo manifiesto es algo que está visible, es fácil. Si usted conversa con alguien de la calle, la gente de la calle, la gente del mundo, ¿cierto? Alguien que no conoce al Señor, tienen una política, una forma de vida muy distinta a la de un cristiano. Se conducen por sus emociones, no le importa, hacen y dicen y hablan de manera que no es como Dios quiere que lo hagamos. Y sin embargo, a veces tú y yo,
cuando nos desconectamos de Dios porque por alguna razón empezamos a querer vivir como ellos. Entonces vamos trazando y moviendo los límites de lo que es nuestra relación con Dios. Pablo divide las obras de la carne en distintas áreas, pero ninguna es menos peligrosa que otra. Yo quiero que lo veamos así muy rápidamente. Por ejemplo, los pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hay gente que dice, no, eso es la carne. Y sí, eso es la carne. La carne dice que hay que distorsionar el diseño santo y perfecto que Dios hizo para la sexualidad. Porque tiene un propósito. Es una bendición, pero en el marco del matrimonio y la familia. Gracias, pastora, por ese amén. Pero ¿qué te dice el mundo? Dale nomás. ¿Sí o no? El matrimonio pasó de moda. Es un papel. Mentira. El matrimonio existe mucho antes de que lo normaran bajo las leyes. La bendición de Dios en una familia es mucho más importante que un documento. Pero la carne hace creer lo contrario. Entonces hay personas que aún viniendo a Cristo todavía no entienden esto de que yo ya soy una persona nueva y todavía seguimos cayendo en esta forma de creer que eso me hace bien porque yo me siento bien. Una cosa es los pecados de tipo sexual, el adulterio y la fornicación. Fornicación es fornicación a cualquier edad de su vida. Sexo fuera del matrimonio, fornicación. Es que yo ya soy grande. Igual te va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, hay un formato, hay un diseño para bendecirte. El problema del Edén no es un fruto, no es una manzana. El problema del Edén es la desobediencia. Estoy predicando como mexicano. Ese es el problema. Órale. ¿Por qué es un problema? Porque el Señor le dijo, mira, espérate un poquito. El día que ustedes coman del fruto, van a ser abiertos sus ojos, ¿cierto? ¿No les dijo eso el Señor? Sí, pues. Eso le dijo. Y ustedes se van a morir. ¿Les mintió el Señor? ¿Se murieron espiritualmente? Se murieron. El problema es la desobediencia. El problema no es el qué ni el cómo. El problema es el por qué. Satanás conocía también la esencia de este pecado regalón que es la desobediencia, que buscó la forma de hacérselo lo más atractivo posible. Ahora, hermanas y hermanos, las estadísticas, si usted entra a buscar una estadística en internet, se va a dar cuenta que cada vez más personas consumen pornografía, cada vez más jóvenes, más niños, están metidos en redes de pornografía. Hombres adultos tienen distorsiones mentales y hacen un montón de asquerosidades y cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Pero hay personas que viniendo a la iglesia vuelven a caer en eso. Y esto destruye matrimonios, destruye mentes, destruye relaciones, crea abusos. Vicio y exceso es otra cosa que el apóstol habla como los excesos y como las obras de la carne, borrachera, orgía, etcétera, etcétera. La carne busca anestesiar el dolor. Voy a tomar para olvidar. ¿Y qué quieres olvidar? Que tengo que tomar. Voy a tomar para olvidar. ¿Y qué quieres olvidar? Es que voy a olvidar que soy alcohólico. La gente busca la forma de evadir responsabilidades, evadir situaciones y cuando están en depresión se hunden más en el fango. Y eso es porque su carne los traiciona, su mente los traiciona, las emociones los traicionan, pierden el control de su propia vida y destruyen su dignidad.
yo veía cuánta gente tirada por ahí, borrachos. En el campo eso era pan de todos los días. Cuánta gente metida en la droga. Eso hace que la gente viva esclava de su carne. Ese es un problema de la carne. Pero los cristianos no podemos volver a eso, porque ya Cristo nos sacó de allí. ¿Habrá algún amén? ¿Qué pasa con las prácticas espirituales falsas? La idolatría, la hechicería. Pastor, yo no soy idólatra. Yo no soy hechicero. Cuando un hombre, una mujer se quedan sin señal con el Dios vivo, empiezan a buscar conectarse a cualquier cosa. Hay un dicho muy antiguo y campesino que dice: el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Y qué profundidad teológica tiene eso? Porque cuando no conocemos el Dios omnipotente, al Dios poderoso, al Dios guerrero, al que se para frente a sus enemigos y huyen de delante de Él, a ese Dios, empezamos a leer el horóscopo para ver cómo nos va a ir. Buscamos alternativas. Por eso es que eso no le corresponde a un hijo de Dios. La brujería, los agoreros, empezamos a escuchar al Pedrito Ángel o al Pablito Canaliza, ¿cómo comunica? No me acuerdo. A la Latife. Le quitamos al Señor el trono y se lo damos a un ídolo, a un hechicero, algo que es aborrecible ante los ojos de Dios. Es abominación, así se llama la palabra. Abominación es algo vomitivo, repulsivo al Señor. Así que usted no, nunca más para allá. Diga conmigo: no lo haré. Crímenes y violencia, la degradación máxima de la carne. La vida de una persona criminal se perdió por completo. Solo Cristo puede hacer un milagro ahí. Con desesperación vemos que cuando hay un asesinato, buscan una persona y casi siempre es alguien que ya tiene como 10 a su haber. Lo buscan por un crimen. ¿Supieron de la noticia del carabinero que falleció baleado en el sur? Justamente estaban buscando a una persona que ya había asesinado o había participado del asesinato de otro carabinero. Hay que orar por esta nación, iglesia. Tú y yo no tenemos tiempo que perder. Y nosotros preocupados de si llueve o no llueve, si hago calzones rotos o sopaipilla. Y si hago sopaipilla, si las voy a comer seca o pasada. Cosas triviales. Estamos tan bendecidos que no nos damos cuenta de la necesidad urgente. La carne nos tiene gorditos, redonditos, regalones, rosaditos y desconectados, sin señal. Entonces, iglesia, la palabra de Dios es tajante. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú fuiste llamado a ser parte del reino, a ser heredero de la gloria, de la gracia, de los milagros, de los prodigios. Tú eres parte de una nación diferente. Por eso es que hay que darle importancia a lo realmente relevante. ¿Por qué? Porque hay pecados, entre comillas, respetables que la gente hace y comete dentro de las iglesias y pensamos que no son pecado, pero siguen siendo obras de la carne. Por ejemplo, los problemas de nuestro carácter. Y ese es un peligro latente para muchos de nosotros, si no decir para todos. Pensar que yo no hago hechicería, yo no soy adúltero, no ando metido en vicios, así que mi señal está perfecta. Pero dentro de esa misma lista que el apóstol Pablo da, y con el mismo peso y la misma gravedad, están las emociones descontroladas como la ira y los pleitos. O sea, justificamos a veces el mal genio diciendo: no, pues sí, es parte de mi carácter. Yo tengo un carácter fuerte. Y eso no es un carácter fuerte. En realidad es todo lo contrario.
Porque no podemos nosotros gobernar la lengua y habla y grita, insulta, se desquita, saca la lengua. Hay problemas enormes. Eso es carne. Carne viva operando sin señal, la ira descontrolada, los gritos, la pelea. ¿Sabe qué? No sirve de nada que el domingo vengamos, levantemos las manos y aleluya, aleluya. Aquí. Si después nos comportamos y hacemos caso a nuestras emociones, si nos ofendemos, si empezamos a escuchar la voz del enemigo a través de nuestra carne diciéndonos, el pastor te va a retar. El pastor te va a retar. No, si el pastor, claro, sí, lo puedo retar. Porque, ¿sabe por qué a veces retamos a los porfiados? Porque son porfiados. Porque nosotros sabemos que hay una bendición tremenda en seguir al Señor. Pero si usted se cae, uno le va a decir, pero ¿cómo se cayó otra vez? Vamos. Y a veces sentimos esa emoción y por temor, no, mejor no voy más a la iglesia. Y pasa. Gente que se pierde por emociones descontroladas, por las contiendas, por las disensiones, por las enemistades, el orgullo de la carne que prefiere romper un matrimonio, una amistad, una relación antes de que pedir perdón. Orgullo de la carne. El orgullo no está en el espíritu, está en las emociones. Si ella no me habla primero, yo no le hablo. Touché. Si no me pide perdón, no, yo no tengo nada que perdonarte. Nos mentimos a nosotros mismos porque vamos haciéndole caso a nuestras emociones, a nuestra carne. No tenemos la capacidad de trabajar en equipo en la iglesia ni en ninguna parte porque le hacemos caso a nuestras emociones. Mira, el hermano te miró feo. ¿Qué se cree porque tiene auto? Podríamos pensar, ¿no? Che, esa hermana nunca saluda. Insatisfacción del ego, con celos y envidias. Sufrimos cuando a alguien le va bien. Pero porque vivimos nosotros comparándonos. Ahora, el diablo engaña tan firmemente a los cristianos con esto que no se dan cuenta, no nos damos cuenta. Y el libro de Jeremías, el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón. Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El diablo usa la carne para separarnos, para adormecernos, para hacernos pensar que jugar con el mundo, ceder a sus pasiones, mantener un carácter irritable, intratable en la casa, no es para tanto. No, si eso no importa. Un poquito no te hace nada. Nos hace bajar la guardia, nos hace estar ahí, paviando. Cuando la iglesia fue llamada a estar alerta. La iglesia fue llamada por Dios a estar alerta. Vigilad, velad y orad para que no entréis en... ¿Y por qué no velamos y oramos? Vamos derecho a la tentación. Igual que el mago de Oz. ¿Han visto la película? Se la perdieron. Caminamos con gozo a las tentaciones, porque no velamos y oramos. La iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar alerta. Y la carne nos hace pensar, un poquito de tu mal carácter no es para tanto. Entonces no tienes que cambiarlo, eso es parte de tu identidad. Si estos no te quieren, habrá otro que sí te quiera, así como eres. Mentira.
La iglesia fue llamada por Dios a ser diferente, a caminar conectados, a estar siempre con señal. La carne nos va a guiar a cometer errores, pero el estar en el Espíritu nos va a insistir. Diga conmigo, insistir. 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 Que te santifiques. Santifícate. Santifícate. Perdona. Ora. Busca. Conéctate a la escuela. Abre tu corazón. Ven a la iglesia. Levántate temprano. El Espíritu insiste. Pero la carne, agárrame del abrigo, mami, y tíralo para abajo. La carne no te deja. Cuando tu espíritu quiere atender a la voz del llamado, no me suelte, la carne no te deja. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, no lo estoy inventando. ¡Ay, qué tremenda revelación que tiene el pastor! No, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, lo que quiere decir eso no es que la carne es débil, ¡ay, pobre carne, la vamos a cuidar! No, la carne no tiene la capacidad de resiliencia, de ser un hombre, una mujer que decidió seguir al Señor. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo. Esa capacidad te la da el Espíritu. Tu carne va a querer volver atrás, aunque hayas decidido seguir a Cristo. Tu carne te va a jalar para abajo y te va a tirar y no, quédate acostado, no vaya a la iglesia, te está lloviendo, está todo inundado. ¡Ah! Sálvese quien pueda. La carne es alaraca, la carne se enferma de los pensamientos, la carne te hace dudar, la carne te hace no creer, te hace perder la fe, te hace perder las ganas de alabar, la carne te mantiene en el hoyo, en el pozo cenagoso, en el lodo profundo, y el Espíritu te está tirando para arriba. Dame la mano, Martín. El Espíritu te está sacando del pozo. Un aplauso para la Martín. El Espíritu te tira hacia arriba. Mi abuela cantaba: la carne con el Espíritu tienen una lucha viva. La carne tira para abajo y el Espíritu hacia arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. ¿Ah? La carne te va a hacer tropezar. Por eso, 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Léalo conmigo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, tened cuidado. Cierra la boca, en buen chileno. Cierra la boca. No pierdas la dirección y no tengas confianza excesiva. Ah, es que yo ya estoy lista. Ya estoy listo. Ya me bauticé. Ya me compré mi Biblia. Ya hice todos los discipulados. Todavía no. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Soy fiel. Voy a la iglesia, ofrendo, doy diezmo, llevo la primicia, tomo la Santa Cena, saludo a todos los hermanos, colaboro cuando, puedo hacerlo todo. Y eso está muy bien, ese es el cristiano perfecto. Pero
desde que empieza a sentirse, yo ya estoy listo, se fue de todo lo que es mordió el piso. Muerde el polvo. ¿Se acuerdan cuando le enseñé lo que es morder el polvo? Irse, pero... ¿Por qué? Porque está escuchando, se desconecta, se desconectó, se quedó sin señal. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a ser discípulo. El Espíritu Santo siempre te va a redarguir y te va a decir, todavía te falta. El Espíritu Santo siempre te va a decir, no, por ahí no es. Saca el orgullo de tu corazón, saca la rabia de tu corazón, perdona, limpia tu corazón, santifícate. David, el rey David, decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, adorador por esencia, un hombre que conocía a Dios en la extensión de lo que significa. Pedía, examíname, Señor, porque puede haber, porque de hecho hay caminos de perversidad. Ese mismo hombre cayó en una falta terrible con una mujer. Y no conforme con eso, se transformó también, después de adúltero, en asesino. Planificó la muerte del marido de la mujer para no quedar expuesto. La carne te va a separar de Dios si tú la dejas. Por eso es necesario entender que la carne quiere hacernos tropezar, abortar el plan de Dios que Él tiene para ti. Va a hacer que pierdas tu bendición. La carne te va a hacer sentir que el actuar de los demás es injusto hacia ti. Te va a buscar desconectar del cuerpo, te va a buscar desconectar de la iglesia. Porque este es el único lugar donde Dios te puede hablar, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar. Pastores, que yo me alimento por internet, pero de un amplio porcentaje de personas que buscan en su casa, muy pocos son los que se mantienen firmes. Son la excepción a la regla. El diseño de Dios es que en congregación tú seas guiado, dirigido, corregido, levantado. Por eso es que el Señor deja todo el rebaño y va a buscar a la que se quebró la patita. Y agarra la oveja, las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. ¿Se acuerdan de esa? La encontró gimiendo, temblando de frío, la curó sus heridas, la cargó en sus hombros y feliz volvió. Tan, tan. ¿Por qué Dios se encarga de agarrarnos y hacernos volver? Porque en este lugar es donde Dios te restaura. En este lugar es donde Dios te levanta. Entonces cuando le damos lugar a la carne te dice, no vaya el domingo, hace tanto frío. La iglesia no tiene calefacción. Y cuando estamos en verano, no vayas el domingo, hace tanto calor en la iglesia. La carne va a buscar separarte y tu iglesia no puedes permitirlo. Solo 2 amenes, vamos avanzando, delante fue uno solo. ¿Sabe lo que pasa? No nos damos cuenta, pero la voz imita al GPS del Espíritu Santo. Entonces lo empezamos a ver bueno. El problema, y con esto quiero terminar, si me ayudas con el piano, hijo. Hay un alto precio, un alto costo al vivir sin señal del cielo. ¿Puedes vivir? Sí. ¿Puedes seguir con tu vida tomando tus propias decisiones? Sí. ¿Puedes hacer lo que quieras? Sí. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben. No, la iglesia ni Dios te prohíben nada. Hay poder de decisión y Dios respeta tu decisión. Pero también te da a escoger. Escoge pues lo bueno y no lo malo. Aquí está la vida y acá está la muerte. ¿Qué vas a escoger? ¿Cierto? La capacidad de decidir. Hay un costo. ¿Qué pasa cuando vivimos separados de Dios, bajo la carne, bajo el orgullo, bajo nuestra propia dirección? Hay cosecha, por ejemplo, de vergüenza. Gracias, Cristian. El orgullo y la ira siempre nos van a dejar un sabor amargo.
Si vivimos bajo las emociones, siempre vamos a estar con algo que, no sé, un malestar. Noches sin dormir, relaciones que se rompieron, insomnio, cansancio. El libro de Romanos capítulo 6, verso 21 dice, pero ¿qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas de las que ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto tuvieron de su vida anterior? ¿Cómo es tanto que quieran volver a eso? Eso le dice el apóstol Pablo. No podemos pretender que esto no existe. Pastores, que yo pensé que esta iglesia era moderna. Por supuesto, somos muy modernos, pero la palabra de Dios es intransable. No puede ser cambiada. Dios te va a pedir vivir en santidad. Ya deja de hacer lo que hacías, porque Él te dio una nueva vida. Fuiste hecho una nueva criatura. No hay que volver a lo anterior. Es que hay cosas que me cuesta dejar. Eso también tiene solución. ¿Cómo recuperamos nuestra conexión? Primero es siendo honestos. No podemos seguir haciendo lo que hizo Adán en el Edén. La mujer que tú me diste me hizo caer. Hay que hacernos responsables. Señor, es mi carne. Hoy crucifico mi carne. Señor, pero ¿y eso se hace orando? Eso se hace orando. Si tú tienes algo que cambiar, necesitas orar. Señor, aquí estoy. Aquí no sirve un esfuerzo humano, no sirve el prometer mañana sí, voy a cambiar por mis hijos. No es un asunto de fuerza de voluntad, es un problema de conexión. Porque si tú pasaras más tiempo con el Espíritu Santo, no te costaría tanto dejar eso que te gusta tanto. Si tú pasaras más tiempo con el Espíritu Santo, si aprendieras a conocerlo, su presencia te enamoraría. Su gracia te invadiría, te sentirías tranquilo. La carne te va a decir, aléjate de Dios, porque Él solo te hace sentir culpable. Te va a mostrar que tú no estás bien, para que tú sientas que no eres bueno. La carne nunca te va a decir, Dios te va a mostrar tu falta y luego te va a mostrar la salida. Y luego te va a dar la mano para hacerte salir del pozo. La carne no te va a decir eso. Lo único que puede hacer que nosotros reconectemos con Dios es primero ser honestos y decirle, Señor, yo pequé, mi carne me hace enojar, yo no puedo vivir en santidad, me cuesta dejar esto, me gusta todavía aquello, tengo una controversia, pero Señor, la confieso. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Necesitamos también sincronizarnos con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que te tienes que conectar al Wi-Fi del cielo. Te tienes que conectar a la señal de Dios. Te tienes que conectar a lo que Dios dice. Tú no puedes pretender vivir a Dios sin Dios. No se puede. La iglesia no es Dios. El Señor la dejó. Pero la iglesia somos nosotros. Es decir, que tú no vienes a la iglesia. Tú vienes a buscar a Dios. A encontrarte con su presencia. A ser edificado, corregido, pero también restaurado. La única forma de no satisfacer los deseos de la carne es estar tan lleno del Espíritu Santo que esa carne no encuentre por dónde colarse. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nuestro día comienza en oración, buscando al Señor, leyendo una palabra, adorando, tú te estás vistiendo de Cristo, estás llenándote de Él, estás impulsando tu vida en Dios. Pero es necesario hacer el hábito.
El Señor no nos llamó a vivir una vida cristiana de apariencias, poniéndonos una máscara el domingo de que somos buenos cristianos, espirituales, con gozo, y el resto de nuestra vida tener amargura de carácter. Dios no nos llamó a eso. Él te llama a libertad. Dios no te llama a un sistema legalista religioso. Esfuérzate más, tienes que cambiar, tienes que hacerlo. Si quieres que Dios te use, no, al final es un cambiazo. Yo no cambio para que Dios me use. Yo busco santidad porque le amo a Él. No es plataforma, es posición, es reivindicación. Fuimos destituidos, pero hoy día ya con Cristo fuimos sentados en lugares celestiales. Ya estamos en la posición correcta. No te vuelvas a bajar. Ya estamos con Cristo juntamente crucificados. El apóstol Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo, así que ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y las cosas que ahora vivo en la carne, me aferro a la fe del Hijo de Dios, porque la carne no puede ser vencida con fuerza de voluntad. La carne se vence con fe. La carne se vence con búsqueda. La carne se vence con santidad, con tiempo con el Espíritu Santo y obediencia a su palabra. El Señor Jesús nos mira hoy día. Yo me imagino la cara de amor hacia la iglesia. Porque cuando el sistema religioso te dice, no, es que tienes que hacerlo, y prohibido, y no, el Señor dice, permanece en mí. Esa es la clave. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada, diga conmigo, nada podéis hacer.